Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este evento que el IFE tiene mucho orgullo en presentar, la conferencia magistral El futuro de la democracia y los universales procedimentales. Bienvenidos a todos ustedes y también un agradecimiento a las personas que nos acompañan por medio de Internet. Voy a presentar a nuestros invitados. Principalmente, en primer lugar, obviamente, el honor que tenemos de recibir en nuestra institución al doctor Hermano Vitale, quien es el conferencista magistral. El doctor Hermano Vitale no necesita una extensa presentación, simplemente mencionaremos que es profesor de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de la Valle d'Aosta en Italia, profesor de Análisis del Lenguaje Político y de Pensamiento Político Contemporáneo en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Sassari en Cerdeña y profesor de Filosofía Política en la Universidad de Turín. Él ha hecho una gran contribución al estudio de estos temas, como todos sabemos, y bueno, pues recibámoslo con un aplauso al doctor Vitale. También nos acompaña el doctor Luis Daniel Vázquez Valencia, coordinador general de posgrados e investigación y coordinador de la maestría en Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México. Es probable que el maestro Ricardo Becerra, coordinador de asesores de Secretaría Ejecutiva, se incorpore en un momento más adelante, pero bueno, como todos sabemos, los múltiples compromisos ahorita pendientes por el ya próximo día de la jornada electoral hicieron que tuviera que retrasarse. Pero si se incorpora, bueno, también tendremos el honor de contar con su participación. La idea es que el doctor Vitale nos va a presentar su conferencia magistral y el doctor Luis Daniel Vázquez Valencia posteriormente hará un comentario sobre esta conferencia. Entonces, sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Vitale para que nos dé la conferencia. Gracias. ¿Se oye? Sí. Sí. Bueno, antes que nada, le agradezco la invitación al IFE, la enésima invitación, la cuarta, la quinta, no me acuerdo. Y en particular le agradezco la invitación al doctor Lorenzo Córdoba, que está ausente, pero que me invitó personalmente. Por supuesto, muchísimas gracias a los que integran esta mesa y a todos los asistentes. El doctor Córdoba, amablemente, a sabiendas del montón de compromisos que todos tenemos, como se ve, Ricardo no puede ser aquí por el momento, me propuso dictar una conferencia retomando un texto sobre Bobbio y la democracia, un texto que no es muy conocido y todavía me parece actual en sus líneas esenciales. Un texto que intenta señalar cómo Bobbio reconoció con adelanto las razones que llevaban la democracia hacia el riesgo concreto, no solo de varias transformaciones, sino de su crisis por estancamiento y por vaciamiento, e incluso de su quiebra final. Me refiero a las famosas 6 promesas no cumplidas por la democracia, que se encuentran en el texto El futuro de la democracia de Norberto Bobbio. Pero, releyendo mi borrador, me di cuenta de que unas cuantas páginas estaban relativamente fechadas. Decidí entonces esclarecer, poner más de manifiesto cuál es hoy en día el principal enemigo, el enterrador de la democracia representativa y constitucional. El Blanco Adar lo individua muy bien un sociólogo italiano, torinese, anciano, que se llama Luciano Gallino, en su último libro que se intitula Finanzcapitalismo, el capitalismo financiero.
podremos traducir de esta forma. Casi siguiendo, a lo mejor sin darse cuenta, y desarrollando el recorrido de Bobbio que lo llevó a pregonar el abrazo del capitalismo que sofoca mortalmente la democracia, Gallino reconoce en la ideología neoliberal, en el finanzcapitalismo, el comején, el virus que va comiendo a la democracia, vaciándola desde el interior. Bueno, en la primera parte, por amor de simetría, digamos, con las 6 promesas no cumplidas y con los 6 universales procedimentales del que habla Bobbio, he tratado de resumir en 6 puntos las observaciones de Gallino en torno al enemigo de la democracia, vale decir, al neoliberalismo. En la segunda parte retomaré muy en breve la teoría bobbiana de la democracia. Creo que saltará a la vista que, aunque solamente formal o mínima, la teoría de Bobbio, si confrontada con la confusión de los poderes fácticos que dominan hoy en día nuestros sistemas políticos, más o menos todos, no solo en México, no solo en Italia, bueno, la teoría de Bobbio resultará aún revolucionaria. Bueno, paso a ilustrar los 6 puntos de forma muy esquemática por no robar demasiado tiempo y no transformar esta conferencia en un rollazo brutal. Primer punto. El modelo neoliberal de la racionalidad económica se ha convertido en pensamiento único y pretende ser una teoría del todo, una teoría capaz finalmente de explicar todo de una vez por todas, volviendo marginal al pensamiento crítico, entendido como posibilidad de imaginar un futuro que no sea una reproducción o una prolongación del presente, esto es, construido a imagen y semejanza del presente, casi como si el progreso intelectual, moral y civil de la humanidad hubiese alcanzado en la sociedad de mercado su última meta. El neoliberalismo ha llegado a configurarse en la sociedad contemporánea como una construcción que, en su ámbito, la física aspira a alcanzar desde hace generaciones, aunque sin lograrlo. Nada más y nada menos que una teoría del todo. Esta propone someter cada dimensión de la existencia a la racionalidad económica, cuya culminación es el cálculo costo-beneficio al cual se debe subordinar cada acción humana. Característica primigenia de esta teoría del todo, el todo humano y social, es que no se limita a proveer una representación particular de la realidad. Esta presenta también las políticas más idóneas, a su juicio incontrovertible, con el fin de concluir que la realidad se tiene que conformarse a la teoría. Segundo punto. El modelo neoliberal de la racionalidad económica se ha convertido, paradójicamente, en un credo, en una fe, contraria a la perspectiva laica y liberal de la duda y del sentido crítico que detesta el fanatismo. Una fe inmanente que no admite heterodoxia sobre sus axiomas y procesos explicativos a través de los cuales pretende plegar la realidad, a mayor razón cuando ésta se encarga de desmentirlos. A final de cuentas, el neoliberalismo se funda sobre un par de axiomas y sobre la creencia en 3 procesos perfectos. Los axiomas establecen que el desarrollo continuo del PIB, al menos 2 o 3 puntos al año, es indispensable inclusive en las sociedades que han alcanzado un satisfactorio estado de bienestar, solo para continuar asegurándolo. Por ende, es necesario un aumento proporcional del consumo anual, obtenido necesariamente mediante la producción por medio de mercancías
y de las comunicaciones de masa. Los tres procesos, cuya existencia y beneficio no admiten discusión, se puede resumir de la siguiente manera. Primero, los mercados son perfectamente capaces de autorregularse. Segundo, el capital fluye sin falta ni dilación a donde su utilidad resulta maximizada. Tercero, los riesgos, cualquiera que estos sean, la insolvencia, la caída de precios, variaciones de las tasas de intereses, etc., son calculables integralmente, de manera que a cada uno de sus niveles corresponde un precio justo de la entidad de referencia. Ninguno de los desmentidos que la realidad periódicamente se ha encargado de proporcionar ha podido corroborar mínimamente las creencias ya mencionadas entre los autores del liberalismo. Tercer punto. El modelo neoliberal se funda sobre el presupuesto, hoy irracional, de un mundo ilimitado en el cual la humanidad imagina que dispone de recursos infinitos, mientras ya se encuentra consolidada la literatura científica que, corroborando el sentido común, advierte que nuestro planeta, desafortunadamente, se encuentra en la dimensión material de lo finito. La huella ecológica del planeta en 2008 llegaba al nivel de 1.3. Esto significa que nuestro planeta, además de los propios, está consumiendo un tercio de los recursos de otro. Esto es, está destruyendo a un ritmo acelerado los ecosistemas que sostienen la vida. De proseguir la tendencia actual, se estima que cerca del año 2050 la civilización mundial, podríamos decir el sistema mundo global, necesitaría de un segundo planeta entero, además del nuestro, al fin de satisfacer el consumo de recursos naturales, comprendiendo aquí la capacidad de absorber o regenerar los desechos que ellos generan. Cuarto, la dimensión puramente consumista, la funcionalización al mercado que llega a su ápice en el crédito al consumo de objetos superfluos que se impone a las existencias individuales, está produciendo una auténtica regresión antropológica que invita a recorrer en el sentido contrario la vía indicada por Kant cuando definía la ilustración como salida de los hombres de la minoría de tal. Mientras sustrae a un número creciente de personas cada posibilidad de trabajo, justo después de que en torno a este se ha construido la personalidad moderna, el sistema mundo, la civilización mundial, donde la frontera entre economía, política, cultura y comunidad ha quedado disuelta, produce sin cesar jóvenes con alma descompuesta, corrupt in English, adultos estancados o reconducidos a la infancia y ciudadanos que han interiorizado el evangelio del consumo en lugar de las reglas de la democracia. Sobre la circunstancia de que la sistemática producción en masa de caracteres humanos similares refleje no una mera mutación de las costumbres, sino una dramática degradación de la política, Marcuse ha llamado la atención desde los años 70, describiendo los rasgos del hombre unidimensional y de su conciencia feliz, una conciencia que nos lleva a describir los sentimientos más profundos, tanto los afectos como las adversiones, usando los términos de los anuncios publicitarios. Y para impedir a un ser humano convertirse en un ciudadano responsable, nada mejor que dar el mayor protagonismo a la ideología de la privatización, expresión fresca y vigorosa de la filosofía del laissez-faire, que favorece a los mercados libres en lugar de la regulación por parte de la administración pública y asocia la libertad
leggiamo la atención, y asocia la libertad con el tipo de elección personal del que dispone el consumidor. Quinto punto. En la deriva más reciente de la transformación neoliberal de la sociedad, el consumismo patológico no se conjuga más, paradójicamente, con la centralidad del trabajo que debería alimentar al consumo, sino que tiende a producir ocupaciones semi-esclavizantes que permitan ganancias comparables a las de la especulación financiera, en cierto modo proponiendo de nuevo, multiplicada la dimensión global de la oligarquía financiera, el movimiento de acumulación originaria que precisamente caracterizó la fase inicial de la así llamada revolución industrial, con sus océanos de pobreza, dolor, desigualdad, desesperación y muerte. Las personas que viven en habitaciones carentes de servicios higiénicos y sanitarios más elementales, aunque no se encuentren ubicadas en slums, los barrios bajos, superan en realidad los 2.5 billones, que aumentarían a más de 4 si se habla al estándar de Europa. Más de 1 billón de individuos viven a 1 kilómetro más de una fuente de agua y consumen 5 litros de agua al día en lugar de los 300 litros de agua potable que consume cada habitante de la Unión Europea. Mientras el número de personas que sufren de hambre, de acuerdo a la estimación de la FAO, ha superado el billón a causa de la crisis, en comparación con los 840 millones registrados en 2006. Sobre el trasfondo de datos similares, por un lado, está una situación igualmente dramática, el elevado grado de inseguridad socioeconómica que atenaza a millones de personas que la crisis ha incrementado sin cabe en los países desarrollados. Personas que se preguntan con angustia si el próximo mes o tal vez mañana tendrán todavía un trabajo, un ingreso, una casa, la posibilidad de mandar a sus hijos a la escuela o de tener al menos comida suficiente para sí mismos y para ellos. Último punto. La ideología del mercado que transfiere los recursos de la forma más racional posible, que favorece la libre competencia y sonríe a todos aquellos que están dotados de espíritu de iniciativa, es en verdad una ideología en el sentido marxista del término, que oculta la naturaleza política y autocrática de las decisiones sustanciales tomadas por unos pocos sujetos poderosos que transitan de una institución financiera a la otra y en un pocos casos de estas al gobierno de sus países. La financiarización del mundo, que se puede conceptualizar también como la transformación del pasado capitalismo productivista al actual capitalismo de mercados financieros, ha sido guiada con acierto, en cierto sentido, por aquella que quizá desde hace algún tiempo conviene denominar clase capitalista transnacional, una clase cuyos miembros pueden estimarse en una decena de millones de personas en todo el mundo, sostenida en el plano político y en el ideológico por una clase paralela de dimensión quizá del doble, formada por políticos, dirigentes de organizaciones internacionales, intelectuales, académicos, editores, periodistas, profesionistas de éxito y altos funcionarios del Estado. Entre los vértices de las dos clases, los intercambios de personal son intensos y regulares. A comienzos del 2011, el New York Times revela la existencia de una verdadera cúpula de grandes banqueros que ejercitan un poder exclusivo sobre el mercado mundial de derivados. Un club de amos del universo, 9 en total, los mismos que han provocado el colapso de 2008, que se reúne cada tercer martes del mes en Midtown Manhattan para decidir los destinos del mundo. Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Deutsche Bank, Barclays, UBS,
Credit Suisse. Oficialmente, los 9 banqueros de este potentísimo comité de negocios tienen la tarea de salvaguardar la estabilidad y la integridad del mercado que mueve cada día miles de billones de dólares. Pero de hecho, escribe el New York Times, el Club de los 9 protege los intereses de los grandes bancos que lo conforman, perpetúa su dominio, contrarresta cada esfuerzo para hacer transparentes los precios y las comisiones. Bueno, a finales de cuentas, retomada de esta forma, estas son las promesas no cumplidas por la democracia. Bobbio hablaba de la presencia de cuerpos intermedios que presionan a los legisladores, hablaba de la persistencia de las oligarquías, que pesa mucho más del ciudadano de a pie, hablaba de los poderes ocultos que impiden la transparencia, la democracia como poder público en público, hablaba de la confusión de los poderes y de la revancha de los intereses particulares, hablaba de la quiebra de los intentos, de la derrota de los intentos de extender la democracia a la sociedad y no solo al sistema político. En fin, hablaba del ciudadano no educado, que no se da cuenta de todo eso, porque no lee, porque prefiere ser un siervo contento que un ciudadano responsable. En fin de cuentas, los 6 puntos que he tratado de ilustrar son los mismos de Bobbio, solo puesto, digamos, al día. Bueno, ¿en qué quedaba entonces la superioridad de la democracia que Bobbio, pese a todo, defendía en los años 80? La superioridad de los sistemas políticos democráticos consistía, según Bobbio, en hacer tendencialmente pacífico el enfrentamiento entre fuerzas económicas y sociales, absorbiendo y conteniendo los impulsos subversivos y, sobre todo, permitiendo el recambio pacífico de las clases dirigentes, según las enseñanzas de Popper. En un régimen democrático, los ciudadanos pueden deshacerse de sus gobernantes sin derramamientos de sangre. Evitar los derramamientos de sangre en los conflictos políticos y sociales, lo que implica escoger en el amplio catálogo de los regímenes democráticos existentes y posibles las formas institucionales idóneas a enfriarlos, parece ser un pobre resultado respecto a las expectativas que la propia democracia evocaba. Pero si volteamos nuestra mirada hacia la debilidad institucional de importantes regímenes democráticos y aún más, si la orientamos hacia la situación internacional, este resultado podría ser un logro no despreciable para los hombres y mujeres del siglo XXI. Sin embargo, el pensamiento de Bobbio en su conjunto era seguramente más exigente. Y me acerco a las conclusiones. Me parece que los 2 ensayos que ahora se encuentran en la teoría general de la política de Bobbio, comparados con el futuro de la democracia, el otro ensayo de Bobbio más o menos del mismo periodo, ¿no? Y aunque no hayan sido escritos con mucha diferencia de tiempo, contienen en su conjunto elementos interesantes que aclaran y profundizan teóricamente el estudio sobre la democracia. Invito a poner la atención sobre 2 elementos. El primero, de la lectura conjunta de estos ensayos, resulta con gran claridad que la democracia representativa y procedimental es, en una perspectiva histórica,
una forma de gobierno muy joven por lo que se refiere a su vida práctica y que, como sea, solo desde hace relativamente muy poco tiempo ha sido impugnata por un tipo de crítica radicalmente destructiva, por ejemplo, como lo he señalado, de parte de los liberales conservadores, que la consideraba, no menos que a la democracia directa y o sustancial, como gobierno de la licencia o como el gobierno de una multitud naturalmente inepta, ignorante, facciosa y sediciosa, incapaz para gobernar la cosa pública, casi como una antecámara para el gobierno tiránico. Kantianamente, la historia de la democracia no parece a los ojos de Bobbio como linealmente progresiva, pero tampoco como regresiva. Decía Bobbio, un ideal límite es en sí mismo, por definición, inalcanzable. Puede existir históricamente mayores o menores aproximaciones a este ideal, pero ningún ideal es de este mundo. Lo que nosotros hoy llamamos democracia, en contraposición con los gobiernos autoritarios, con las dictaduras, con los estados totalitarios, no es una meta, sino una ruta de la que ni siquiera conocemos el final, como no conocemos el final de la historia humana en su conjunto, pero que, al menos como ruta, parece más transitable que otras o quizá solo menos desesperada. Por otro lado, la democracia es, a diferencia de otras formas de gobierno que se refieren o se moldean a partir de modelos jerárquicos naturales, un producto eminentemente artificial, que siempre corre el riesgo de derrumbarse porque entre sus precondiciones se encuentra un ideal humano altamente exigente, un individuo o persona que sea capaz de conjugar el cálculo racional con la pasión civil. En el ensayo sobre la democracia de los antiguos y la democracia de los modernos, queda claro que Bobbio no quiere renunciar a este fundamento antropológico. Actualmente, dice, el individualismo está a la base del estudio de las decisiones colectivas. Los neoliberales son individualistas podridos, digamos. Actualmente el individualismo está a la base del estudio de las decisiones colectivas. La actuación de este o aquel grupo se analiza a partir de los comportamientos individuales, pero hay varias formas de individualismo. Uno proveniente de la tradición liberal, libertaria, y otro de la tradición democrática. El primero aísla al individuo del cuerpo orgánico de la sociedad y lo lleva a vivir fuera del seno materno, imbuyéndolo en el mundo desconocido y plagado de peligros en la lucha por la supervivencia. Mientras el segundo agrega al individuo con otros individuos iguales a él, a los que considera como similares, para que la sociedad se recomponga a partir de su unión, ya no como el todo orgánico del que ha salido, sino como asociación de individuos libres. El primer individualismo reivindica la libertad del individuo de la sociedad. Esta es la raíz de los neoliberales. El segundo lo reconcilia con ella y hace de la sociedad un acuerdo libre entre individuos inteligentes. El primero hace del individuo el protagonista de una sociedad nueva que surge de las cenizas de la sociedad antigua, en la que las decisiones colectivas son adoptadas por los mismos individuos o por sus representantes. Este ideal de individuo democrático, así como la referencia a una ruta iniciada hace muchos siglos, este es el segundo y definitivo elemento de diferencia, nos lleva a considerar los nexos que existen entre la llamada democracia de los antiguos, de la democracia de los atenienses y la democracia de los modernos. En resumen, la distinción señalada por Bobbio entre la democracia directa de los antiguos y la democracia representativa de los modernos demuestran ser mucho menos relevante respecto de la coincidencia entre ambas. Esto no significa
que dichas distinciones se queden en la nada, ya que en todo caso sigue siendo necesario no confundir la democracia directa con la representativa. Pero por encima de la diferencia, Bobbio identifica en la célebre apología de la democracia hecha por Péricles las raíces de los mismos universales procedimentales que rigen también a la democracia de los modernos. Si comparamos la definición moderna de la democracia como método con la oración de Péricles, nos damos cuenta de que las dos definiciones no son tan diferentes y que pueden empalmarse una con la otra. Aunque es cierto que el jefe ateniense se había limitado a decantar algunos principios, el de la separación de la vida privada de la vida pública, el de la participación activa de los ciudadanos a la vida pública, el de la deliberación por medio de la discusión libre, que son todos universales procedimentales, como son llamados por los juristas. Vale la pena retomar estos universales, así como Bobbio los articula en 6 puntos. 6 hoy en día es un número mágico. 1. Todos los ciudadanos que hayan alcanzado la mayoría de edad sin distinciones de raza, de religión, de condición económica, de sexo, deben gozar de derechos políticos. 2. El voto de todos los ciudadanos debe tener el mismo peso. 3. Todos los titulares de derechos políticos deben ser libres para votar según su propia opinión, formada lo más libremente posible, es decir, en una competencia libre entre grupos organizados. 4. Deben también ser libres en el sentido de que deben estar en condiciones de elegir entre opciones diferentes, es decir, entre partidos que tengan programas diversos y alternativos. 5. Tanto para las elecciones como para las decisiones colectivas debe valer la regla de la mayoría numérica. 6. Ninguna decisión adoptada a mayoría debe limitar los derechos de la minoría, particularmente el derecho a convertirse en su momento también en una mayoría en igualdad de condiciones. Bueno, ciertamente Bobbio insiste que se trata de formas relativamente al quién decide y al cómo decide, no de contenidos relativo al qué cosa se decide. Sin embargo, me parece que están implícitas algunas cuestiones de contenido, ya que dichos universales procedimentales permiten sostener que no todas las versiones históricas de presunta democracia formal tienen procedimientos que sean indiferentes y sobre todo igualmente congruentes con el significado de democracia como distribución igual del poder político entre las personas sometidas a dicho poder. Significado que debería caracterizar la democracia de por sí, desde Solón y Péricles hasta nuestros días. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Vitale. Vamos a escuchar los comentarios de Daniel Vázquez, del doctor Daniel Vázquez, y posteriormente vamos a abrir el micrófono para las preguntas del público. Daniel Vázquez. Sí, bueno, de antemano muchísimas gracias por la invitación. Yo pensé en hacer 3 tipos de comentarios, o más bien en agrupar mis comentarios en tres grupos, en tres aspectos. La diferencia axiológica, que creo que esto es relevante, la diferencia axiológica que mira Bobbio cuando está pensando cómo se miraba la democracia de los antiguos, cómo se mira la democracia de los modernos, por ahí voy a avanzar un poco. Los universales procedimentales y la forma de entender el poder, aunque debo decir que en torno a los universales procedimentales y las formas de entender el poder, Hermano, en esta primera parte que no estaba en el libro, pero que ahora amablemente nos relató, nos contó, me ha dejado sin crítica. Pero bueno, de todas maneras lo voy a comentar, lo de los universales procedimentales y la forma de entender el poder. Y la tercera que me parece relevante, los universales procedimentales, de nuevo, y su relación con algo que está en el texto, que se denomina democracia plebiscitaria,
para poder pensar la defensa social de la democracia. Y digo para poder pensar la defensa social de la democracia porque hoy me parece muy pertinente tanto bueno, el evento, la mesa, porque en México si algo está en peligro, y bueno, me animo a decir en México, pero podría decir que también en buena parte de Europa, si algo está en peligro es la democracia misma, la democracia constitucional tal como la conocemos. Y algo que la democracia justo no tiene, es decir, algo que sí tiene son muchos críticos de varias partes y lo que no tiene más bien son muchos adeptos o muchos defensores. Por eso es que está en abierto peligro. Entonces vamos a entrar con la parte de la diferencia axiológica, porque cuando Bobbio está pensando la democracia de los antiguos y la democracia de los modernos, como muy bien lo recupera Hermano Vital en su texto, está dando por hecho que hay dos tipos de diferencia, ¿no? Una diferencia más que tiene que ver más con cómo se articula o cómo se institucionaliza la democracia, ¿no? La de los antiguos, una democracia directa, a mano alzada en las asambleas atenienses en el ágora, y la democracia de los modernos, que efectivamente es una democracia representativa, un gobierno representativo tal como lo conocemos nosotros. No me voy a meter mucho más en eso porque eso creo que está muy claro y está muy bien explicado en el texto. La parte tal vez más interesante tiene que ver con la diferencia axiológica, que Hermano Vitale la recupera por lo siguiente. La diferencia axiológica da por hecho que del siglo XIX hacia atrás todo el tiempo hubo una mirada negativa sobre la democracia, ¿no? La democracia no era como un buen sistema de gobierno, era, como ya Hermano lo comentó ahora, más bien un conjunto de facciones que estaba más interesada en sus, o más bien veía más por sus intereses particulares, que en cualquier momento podía caer en una tiranía, ¿no? Era mal vista. Y en cambio esto cambia totalmente. Diría Bobbio, esto cambia totalmente en el siglo XX. Yo tengo mis dudas, ¿no? Y cuando digo que tengo mis dudas, a lo que me refiero es a que, bueno, el argumento que está ahí puesto por Bobbio es que ahora hay un fuerte reconocimiento o se le asigna un valor especial a la persona, ¿no? Hay un valor especial que la persona no tenía antes y que tiene ahora, que en buena medida es parte de ese fundamento liberal, de ese individualismo que después se llega a extremos inaceptables, pero que afortunadamente no es el caso del liberalismo más igualitario y más social del que abreva Bobbio. Esto supone dos principios básicos de la democracia tal como nosotros la conocemos, del gobierno representativo, de la democracia liberal. Por un lado la igualdad intrínseca, por otro lado los principios categóricos de la igualdad. ¿Qué significa igualdad intrínseca? Supone que la determinación de qué es la vida buena es igualmente valiosa por cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo he decidido que para mí la vida buena es ser profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y venir a mesas como estas y echarles rollos a ustedes y pobres de ustedes, eso es igualmente valioso que quien decide, por ejemplo, irse a un parque, beber whisky y hacer poemas y llamarse Charles Bukowski. Esas dos definiciones de vida buena son exactamente, igualmente valiosas. No es que una sea más valiosa que la otra, las dos son igualmente valiosas. Esa es la igualdad intrínseca, ese es uno de los principios fundamentales para poder entender el respeto de la persona como tal. En cambio, el principio categórico de la igualdad lo que está suponiendo es que nosotros somos los mejores decisores de qué es la vida buena. No puede ser otro, necesariamente tenemos que ser nosotros. ¿Qué está diciendo esto? Que no podemos tener tutores, ¿no? El gobierno no puede ser nuestro tutor, el gobierno no puede determinar qué es la vida buena para nosotros. Nosotros somos el mejor juez para determinar qué es esa vida buena. Bobbio está dando por hecho que este es el elemento central por el cual hoy tenemos una buena mirada o más bien un buen criterio con respecto al gobierno representativo. Me gustaría pensar que es así. Lamentablemente la construcción histórica no nos permite decir que esto es cierto. El gobierno representativo nace por ahí de 1787 en Estados Unidos, cuando están discutiendo básicamente la Constitución. Y cuando nace ahí en 1787, este reconocimiento de la persona, esta igualdad intrínseca, este principio categórico de la igualdad, no era lo que estaba como elemento central en las discusiones de ese poder constituyente. Lo que estaba como elemento central en ese constituyente era el miedo a las mayorías, esas facciones brutales que se podían convertir en tiranías y que en cualquier momento podían tomar decisiones que fueran contrarias a las personas, ¿no? O a los grupos en particular o a la ciudadanía en su totalidad. Entonces, en realidad, el elemento central que conforma al gobierno representativo, por lo menos en ese momento histórico y que se observa en los debates de los constituyentes, es ese miedo a las mayorías. El objetivo central del gobierno representativo, así pensado como diseño institucional en ese momento, es dar autonomía a los gobiernos con respecto a esas mayorías. El objetivo es que los gobiernos puedan desentenderse de las pasiones momentáneas del pueblo.
Por eso se necesitan representantes que sean los intermediarios y que decidan cuáles son las decisiones políticas vinculantes sin que necesariamente sean esas pasiones momentáneas del pueblo. La palabra, les repito, pasiones momentáneas del pueblo, porque así está escrita en las actas constitutivas, ¿no? Lo segundo interesante tiene que ver con qué es exactamente lo que se quería neutralizar. Y la discusión que se daba en ese momento es que se quería neutralizar a las facciones. Y cuando uno empieza a mirar quiénes eran o qué eran las facciones en esas discusiones constituyentes, bueno, las facciones eran esas mayorías hambrientas. Lo que tenemos que evitar es que esas mayorías hambrientas quieran venir a tomar decisiones políticas vinculantes. Por eso es necesario un gobierno representativo que tenga autonomía. Y lo que se expresaba, el tercer elemento central que se expresaba en ese momento, repito, 1787 Estados Unidos, era la defensa a las minorías. Y entonces eso pues uno en principio lo ve bien, ¿no? Pero cuando empieza a mirar quiénes son las minorías que tenían que ser defendidas de esas mayorías hambrientas para que eran el fundamento del gobierno representativo, bueno, esas minorías eran los hombres blancos propietarios, ¿no? Los de selected few, de well and rich born, ¿no? Esas eran las minorías. Esas eran las minorías que tenían que ser protegidas de esas mayorías hambrientas, y por eso era necesario establecer por lo menos varias limitaciones a un gobierno representativo para evitar que las decisiones políticas vinculantes fueran las pasiones momentáneas del pueblo. No es muy distinto el nacimiento así del gobierno representativo de la forma en que lo está pensando Benjamin Constant, al mismo tiempo, o tal vez más bien unos años después, en Francia. No es muy diferente cuando Benjamin Constant está justo armando su artículo sobre las diferencias, o más bien su ensayo que después presenta como discursos, sus ensayos que presenta como discursos en París, sobre la diferencia entre la libertad, más bien la democracia de los modernos con respecto a la democracia de los antiguos. Entonces, el punto que quiero yo más bien ahora como dejar como muy claro es que lamentablemente esta distribución igualitaria del poder, que es lo que cualquiera de nosotros esperaría, incluso de un gobierno representativo, no es el elemento central que se encuentra en el diseño institucional cuando se está pensando efectivamente ese gobierno representativo. Todo lo contrario, lo que se estaba pensando en ese momento es cómo limitamos a esas mayorías hambrientas. Lo que estaba pensando en ese momento, o más bien el motor en ese momento del nacimiento de los gobiernos representativos, es básicamente ese miedo a las mayorías, ¿no? El miedo a las mayorías. Comento todo esto y paso al segundo punto. El segundo punto son los universales, procedimentales y la forma de entender el poder, porque es relevante conocer un poco cuál es el elemento histórico para entender las distintas dimensiones del poder que hay cuando nosotros estamos pensando ya no solamente en democracia, sino incluso en el fenómeno político. Y el problema que tenemos ahora es que la teoría de la democracia, en particular la teoría liberal de la democracia, suele quedarse con algo que nosotros conocemos como la primera dimensión del poder, como con el liberalismo, ¿no? O con el pluralismo de Robert Dahl, para ponerle nombre y apellido. Y el pluralismo de Robert Dahl da por hecho que el conflicto se da de forma abierta y de forma directa, ¿no? Y esto no siempre es así, ¿no? Esa es efectivamente una forma en la cual se da el poder, pero no es la única. Las formas de poder también se pueden dar a través de ejercicios de dominación y, peor aún, a través de construcción de hegemonía. Y lamentablemente estos ejercicios de dominación, que son más bien como fenómenos de influencia, que no son tan claramente visibles, que no son abiertos, que no son más bien de tipo encubierto, y peor aún las construcciones hegemónicas, esas no son logradas, no son vistas finalmente por la forma en que está pensada hoy la teoría de la democracia a un nivel de régimen. La democracia se encuentra pensada hoy a un nivel de régimen, a un nivel de diseño institucional que no permite ver estas otras expresiones de poder. Ya decía yo hace un rato que lamentablemente aquí hermano Vitale me había dejado ya sin crítica, porque esos 6 primeros puntos que él menciona, de los cuales son los principales peligros de la democracia y que justamente son básicamente criticando varios de los elementos constitutivos del neoliberalismo que tuvo más éxito que la física, esa es la expresión de dominación, esa es la expresión de hegemonía, ¿no? Esa es la expresión de construcción de poder que cuando nosotros pensamos a la democracia como un régimen, quedan fuera, ¿no? Y la parte importante de pensarlo así, y en esto creo que varios ya estamos estando de acuerdo, ya vamos teniendo elementos para pensarlo así, es que si pasamos de mirar al poder en esa primera dimensión a mirar el poder en sus formas de dominación y en sus formas de hegemonía, lo que vamos a mirar ya no solamente es cuál es el partido que ganó, con cuántos votos y cuáles son las políticas públicas, etcétera, etcétera. Vamos a lograr mirar cuál es la coalición política económica gobernante. ¿Quiénes son esos 9 banqueros o esos 9 personas, o más bien 9 representantes de esos grupos del sistema financiero internacional que se reúnen cada determinado tiempo en un lugar a tomar las decisiones políticas vinculantes a nivel global, ¿no?
lograremos ver esas coaliciones políticas gobernantes. Y es relevante mirar esas coaliciones políticas gobernantes porque si bien decía yo hace un rato que al menos históricamente el nacimiento del gobierno representativo no es o no tiene por objeto la promesa de la distribución igualitaria del poder, yo creo que esa es una promesa de la que sí nosotros tenemos que hacernos cargo. Y parte de hacernos cargo de esa promesa de la distribución igualitaria del poder pasa necesariamente por dejar de pensar a la democracia como régimen y por comenzar a pensar cómo vamos a democratizar al Estado. Donde democratizar al Estado, muy de la mano de Guillermo O'Donnell, significa cómo vamos a controlar ya no solamente al poder gubernamental, cómo vamos a controlar a esos poderes fácticos de los que mencionaba hermano Vitale. Y ese control de esos poderes fácticos supone también una dispersión de recursos de poder en la ciudadanía para generar esas formas de control en esos otros poderes fácticos que quedan obscurecidos, pero que sin duda son parte de esa coalición política gubernamental. El otro elemento por el cual es importante pensar así a la democracia, pensarla ya no solo a nivel de régimen, sino también pensarla a nivel de Estado, es porque mencionaba yo hace un rato que el principal peligro hoy, con las particularidades de México, es que lo que está en peligro es la democracia misma, ¿no? Y lamentablemente por este conjunto de expectativas fallidas, con estas promesas incumplidas que se encuentran en el futuro de la democracia, es que justo la democracia ha venido perdiendo adeptos de forma sistemática. Y entonces yo pensaba, y con esto paso a mi último punto y con esto voy cerrando, ¿cómo hacemos para generar una defensa social de la democracia? Y cuando pienso en una defensa social de la democracia estoy pensando también muy de la mano a cómo hacemos para generar esta dispersión igualitaria del poder político que va mucho más allá de un voto para cada persona. Y aquí decía que es bien interesante relacionarlo con la democracia plebiscitaria, porque lo que sí logran esos liderazgos carismáticos de las democracias plebiscitarias que juntan gente en las plazas y generan fuertes contextos o grupos, es eso, es la generación de adeptos identitarios. Y es lo que nuestras democracias, nosotros los que somos defensores de un liberalismo igualitario, de una democracia representativa, pero democracia representativa con una lógica igualitaria de distribución del poder, no estamos logrando generar. Parece, hermano, que somos poco sexys en ese punto, ¿no? Entonces, la idea es cómo hacemos justo, la transparencia, la rendición de cuentas, son peticiones poco sexys para la gente. No generan elementos identitarios, no generan adeptos, no generan conjuntos que te permitan salir a defender justo incluso a la democracia misma. Entonces yo pensaba ¿cómo tendría que ser ese liderazgo carismático? Porque finalmente creo que se necesita. ¿Cómo tendría que ser ese liderazgo carismático que al mismo tiempo no necesariamente conforma una democracia plebiscitaria, sino una defensa de ese gobierno representativo que tenga por objeto ese control de esa coalición gobernante? Y bueno, eso la verdad es que no está siendo, pues no es sencillo para nada, ¿no? Pero lo que sí me queda claro es que está haciendo mucha falta, porque lo que tenemos hoy es una sombría y parca apariencia de estos universales procedimentales y vamos a tener que pensar en la forma de hacerlos bastante más sexys, ¿no? Y por el otro lado tiene que ver también con la forma en que el hermano Vitale recupera de Bobbio la idea de colectividad. Y digo que la forma en que recupera la idea de colectividad, porque si bien es cierto que es mala la crítica de Habermas que hace a Bobbio cuando lo mete al mismo, ahora que está de moda esto de no me metan al mismo costal, cuando lo mete al mismo costal con Schumpeter, tiene razón, porque a diferencia de Schumpeter, que sí es un procedimentalista duro, Bobbio lo que sí cree es que en un individualismo, pero un individualismo de carácter más social, ¿no? En la capacidad de creación de sociedad en ese individualismo. Ese individualismo supondría o se acercaría más a este ciudadano virtuoso, capaz de tener la pasión suficiente por la esfera pública, por el asunto político, pero que al mismo tiempo mantenga pasiones alejadas, ¿no? Capaz también de tener cabeza fría. Y como el propio hermano Vitale ya lo ha mencionado, pues este ciudadano virtuoso difícilmente existe. Y lo malo es que las democracias plebiscitarias, por el contrario, lo que hacen es, o se parece más a estas colectividades mucho más comunitarias, ¿no? Cuando digo colectividades mucho más comunitarias, me refiero a fuertes cruces interpelatorios que generan lazos mucho más profundos. Lamentablemente son esos lazos muchos más profundos los que construyen adeptos.
Y eso es lo que finalmente nosotros vamos a tener que lograr construir a mediano o largo plazo, más espero que sea más a mediano, más bien a corto o mediano plazo. Esos lazos muchos más profundos que tengan una lógica de construcción comunitaria capaz de generar esos adeptos que salgan a la defensa de nuestras democracias. Y finalmente decir que esta mezcla entre universales procedimentales, es decir, mantener el control obviamente del Estado, porque eso no lo podemos perder, o más bien del gobierno y al mismo tiempo de los poderes fácticos, pero mantenerlo muy de la mano con la construcción de estos liderazgos carismáticos resulta hoy de lo más necesaria. Resulta hoy de lo más necesaria especialmente porque nuestra democracia en México se encuentra en un serio peligro por lo menos dos lados. Por un lado, como ya Hermano Vitale lo explicó muy bien, por el modelo económico que excluye a las mayorías, ¿no? Por el otro lado, por una política de seguridad que construyó un estado de excepción que es de los peores estados de excepción que en México podemos tener. Es de los peores porque no es de ley, no es de jure, nunca utilizaron el artículo 29 constitucional para establecer este estado de excepción, es un estado de excepción de facto, es un estado de excepción permanente, no sabemos cuándo va a terminar y lo más grave aún, se está convirtiendo en la normalidad. Nos estamos empezando a acostumbrar a ese estado de excepción. Entonces lo que tenemos en México es eso, lo que tenemos en México es por un lado un modelo económico que excluye a las mayorías, por el otro lado un estado de excepción de facto, permanente y que se está normalizando. Y esto me permite concluir diciendo que pues lo que se encuentra en juego es la democracia misma. Muchas gracias. Gracias, doctor Daniel Vázquez. Antes de pasar a las preguntas, quisiera saber si el doctor Vitale tiene algún comentario, observación sobre los comentarios de Daniel Vázquez. Sí, muy rápidamente un par de cosas. Bueno, antes que nada, le pido una disculpa a Daniel porque lo he desplazado, digamos, cambiando un poco el orden de mi ponencia, agregando otras cosas que no estaban previstas y que, sin embargo, me parecen importantes discutir al día de hoy. Es decir, son los problemas que están sobre la mesa, digamos, ¿no? Y así creo que en vez de repetir una vez más las 6 promesas no cumplidas que más o menos todos los estudiantes han leído, leyendo a Bobbio, etcétera, etcétera, habría podido ser de alguna forma interesante tratar de ver cómo se porta el enemigo de la democracia hoy, ¿no? Es decir, cómo la está vaciando desde el interior, sin cambiar aparentemente las instituciones, ¿no? Una pregunta que me sale así espontánea, digamos, es la cuestión del liderazgo carismático. Yo tendría poco, me da alguna inquietud y digo más, me escalofria un poco la idea, me queda un poco escalofriante la idea del liderazgo carismático, porque todas las veces que hemos tomado este camino, las cosas se han puesto peor de lo que era antes, de lo que estaban antes. Entonces te preguntaría por si podías aclarecer un poco más la idea, porque supongo que a ti no te interesa un líder carismático que se convierte en un dictador, ¿no? Pero sobre todo en un país, dos países, Italia y México, que han corrido este riesgo varias veces, ¿no? México vivió una larga temporada a la sombra del caudillo, ¿no? Para citar una novela bastante famosa, me parece, ¿no? Italia tuvo una dictadura que
duró 20 años y luego de improviso, de repente, encontramos, no digo una dictadura, pero una forma de liderazgo carismático, la de Berlusconi, que nos llevó a un paso del barranco, ¿no? Desde el punto de vista económico y social. Y no sé, claro que tú expusiste en 2 minutos la tesis, entonces yo no me permito atribuirte más de lo que has dicho, pero me interesaría entender mejor el punto, por un lado. Y por otro lado, las dos cosas van un poco de la mano, creo, la cuestión de la comunidad. Desde mi punto de vista, lo digo de la forma más sencilla, cuidado con exagerar con la idea de comunidad, ¿no? que claro, que parece una respuesta, digamos, pero en mi opinión no intercepta el nivel en el cual se juega el partido. Los 9 banqueros que se reúnen, quizás si es verdad o menos, pero bueno, seguramente hay comités de negocio que deciden más allá de los parlamentos. No les importa mucho que hay comunidades. Lo que sirve, desde mi punto de vista, es encontrar una forma de constitucionalismo capaz de cortarle un poco las uñas a estos señores. Ya, me paro y... ¿Te parece, Daniel, si damos la palabra al público para que hagan las preguntas y al final ustedes tendrán la palabra para comentar tanto las observaciones del doctor Vitale como lo que pregunta el público? Entonces, no sé si hay ahí un comentario, alguna pregunta. No hay ningún comentario. El neoliberalismo sería una corriente político-económica actual del mundo capitalista actual, que es parte de ansuvo el colonialismo, el imperialismo. Entonces, el neoliberalismo hoy se dice que no entra la democracia en esta nueva corriente del neoliberalismo total y depredador. No hay democracia entonces para el neoliberalismo, ¿no? Ese sería, porque bueno, se plantea como, creo que dice Bobby o alguno de ellos, dice, es el menos peor, la democracia es el menos peor de las formas de gobierno. Con eso. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. En América Latina la democracia se ha entendido sobre todo como democracia política y peor aún como democracia electoral solamente. Digamos, el saldo de la democracia económica y social todavía es muy grande, ¿no? Y las deudas son muy grandes. Y por el otro lado, la población en general de América Latina, según las encuestas, cada vez vive un mayor desencanto. Entonces, tendría 2 preguntas. Primero, ¿cuáles serían sus recomendaciones para el diseño institucional de un país, o en específico de México, para lograr, ¿no?, que la democracia económica y social tenga también resultados importantes? Y segundo, bueno, un apartado de esa primera pregunta es cómo lograr también institucionalmente que no haya regresiones autoritarias, que en América Latina es muy común. Aquello que se ha ganado o que se ha logrado por la democracia no está asegurado. Y ha habido muchos ejemplos en que las regresiones autoritarias han representado retrocesos. Y la segunda pregunta relacionada con la primera es también cómo lograr esto
pues precisamente como usted lo mencionaba, en un contexto en el que la política económica internacional deja muy poco margen a los gobiernos nacionales para implementar políticas de desarrollo o que favorezcan a la democracia. Gracias. Aquí adelante había una pregunta también. Doctor Hermano, yo le quisiera preguntar, nos acaba de exponer más bien como la interpretación de Bobbio, ¿no? Y yo quisiera preguntarle, bajo este esquema de interpretación teórica, ¿usted cómo valora o interpreta precisamente estos impedimentos procedimentales para la democracia de Latinoamérica y en particular de México? Y bueno, también pedirle su opinión sobre el PNUD, por ejemplo, plantea que además de esta regulación necesaria que tendría que cubrir cualquier sistema democrático para hacer realmente democracia respecto a al avance natural del capitalismo en su versión actual de neoliberalismo, él asume el fortalecimiento del Estado, ¿no? ¿Usted qué opina respecto a esta propuesta del PNUD? Gracias. Ya no hay más preguntas. Digo, para ambos, a mí me causa también curiosidad el discurso de los derechos humanos y no digamos lo políticamente correcto como un instrumento también dentro de esta pues defensa de los sistemas democráticos en muchos territorios del mundo, no solo de América Latina. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes? O sea, que si este discurso, quitando lo políticamente correcto, ¿no?, como el derecho a la educación, a la salud, a que las mujeres participen, ¿qué tanto tiene de intervencionismo en estas democracias nacientes, precarias o con dificultades? Gracias. Bueno, si ya no hay más preguntas, entonces para finalizar vamos a proceder de la siguiente manera. Le voy a dar el uso de la palabra al doctor Daniel Vázquez para que haga sus comentarios y cerraremos la conferencia con los comentarios del doctor Hermano Vitale. Tomando en cuenta que en realidad estamos escuchando más a Hermano, yo voy a procurar ser muy breve y no dar respuesta a varias de las preguntas. Hay que aprovecharte. Bueno, los dos puntos que tú mencionabas, que creo que sí son las partes más complicadas de mi charla, liderazgo carismático y comunidad. En buena medida me animé a ponerlos hoy en la mañana porque pues, de algo teníamos que discutir y el grueso de los puntos que vienen en el texto estábamos de acuerdo. Bueno, en realidad me parece, y me animé también a ponerlos de forma muy provocativa porque creo yo, esos dos serían dos de los principales desafíos para el liberalismo, ¿no? Para el liberalismo, incluso para el liberalismo bobbiano. Se descalifica con mucha rapidez la idea de liderazgo carismático desde el liberalismo y también la idea de comunidad, ¿no? No solamente con rapidez, sino con un poco de miedo, porque, y no en pocos casos, como tú bien lo has mencionado, lamentablemente tanto el liderazgo carismático como las construcciones de comunidades más profundas terminan en cosas terribles, ¿no? A veces en tiranías, a veces en violaciones sistemáticas de derechos humanos, a veces en linchamientos, a veces en estas cosas como muy terribles, ¿no? Y sin embargo, la parte muy interesante para pensar, y ahora me desmarco un poco de Italia porque conozco menos, pero me quedo en América Latina, la parte muy interesante para pensar América Latina es que de tres grandes ideologías del siglo XX, el populismo, el liberalismo y el socialismo, en realidad la única que ha logrado prender con lógicas mayoritarias y con construcción de adeptos de defensa a una de esas ideologías es el populismo, ¿no? El liberalismo no lo logró, lo cierto es que el liberalismo no logró prender a masas, adeptos sociales de defensa que salieran a defender a los valores liberales. Lo hacía a través, lamentablemente y de forma además totalmente contraintuitiva, los liberales del siglo XX en América Latina, más bien defendieron el liberalismo económico, y aquí hay que distinguir liberalismo económico del liberalismo político porque son dos cosas totalmente distintas. Salieron a defender el liberalismo económico a pesar del liberalismo político, a golpe de dictaduras, ¿no? El liberalismo no prendió lamentablemente nunca en América Latina y de forma extraordinaria el socialismo tampoco, no es que tengamos movimientos populares álgidos, fuertes, gigantescos de revoluciones socialistas, en realidad en muy poquitos países, pero no tenemos esta construcción de adeptos o de frentes populares tan amplios. En cambio el populismo sí tuvo ese éxito.
Y lo tiene todavía ahora en varios países. El populismo sí tuvo ese éxito de crear frentes populares amplios, grandes construcciones de adeptos, grandes construcciones de gente que se animara a salir a defender justo esa ideología. Y cuando estaba pensando esto, es que nosotros necesitamos algo así. Necesitamos una gran cantidad de adeptos, una gran cantidad de gente, un frente popular amplio que de nuevo salga a defender lo que hoy está en juego en México, y lo que hoy está en juego en México es la democracia liberal constitucional. Eso es lo que hoy está en juego en México. Entonces yo pensaba, ¿y cómo lo hicieron estos compadres? Pues lo hicieron con un liderazgo carismático, y ese liderazgo carismático lo que hace es construir esos lazos comunitarios mucho más profundos que ni el liberalismo ni el socialismo logró construir en América Latina. He de decir que esta fue una ocurrencia de hoy en la mañana, entonces tampoco me la tomen muy en serio, pero sí tendríamos que pensar por qué, ¿no? ¿Por qué los valores liberales, por qué los valores socialistas no lograron construir esos niveles de interpelación más profunda que en cambio sí logra construir el populismo? Y creo que en buena medida la respuesta va por ahí. Va por esos liderazgos carismáticos, va por esa construcción de comunidad que nosotros no estamos logrando construir. Había un par de preguntas, solamente voy a tomar un par. Una que tiene que ver con si hay democracia en el liberalismo, y me sirve para pensar un poco la parte de derechos humanos, porque lo que tendría que decir es que, que desde la caída del muro de Berlín, 1989, lo que se construye como sentido político común es un triunvirato. Un triunvirato creado por la democracia, por un lado, una democracia liberal muy específica, un triunvirato construido después por el discurso de derechos humanos, también por un discurso de derechos humanos muy particular, y un triunvirato construido como su tercer miembro necesario con un libre mercado, ¿no? Con el liberalismo. El sentido político común después de 1989 se construye por esos tres conceptos: libre mercado, democracia, una democracia muy particular, y derechos humanos, también cierto tipo de derechos humanos. Esto no quiere decir que no haya tensiones entre estos tres conceptos. Por supuesto que hay tensiones entre estos tres conceptos, los hubo durante los 90, sobre todo en el liberalismo y los derechos humanos, los hay ahora en torno a la democracia y los derechos humanos, cuando la democracia o los gobiernos democráticos lo que traen encima son políticas de seguridad muy particular. Hay tensiones, por supuesto, entre estos tres conceptos. A lo que me refiero cuando digo que construyen el sentido político común es que ningún gobierno se va a animar a decir yo quedo fuera del libre mercado, o antes era más difícil, ahora es más sencillo. Ningún gobierno se va a animar a decir yo violo derechos humanos. Bush nunca dijo yo violo derechos humanos. Bush dijo ponerles una bolsa de papel, o no era de papel, una bolsa de tela en la cabeza a las personas y ahogarlas con un poco de agua para que hablen. Eso no es tortura, es un mecanismo fuerte para que hable la gente, pero no es tortura, ¿no? Ellos nunca se animó a decir que torturaban. Tampoco, por ejemplo, se van a animar a decir que no son democráticos. En cambio, lo que van a hacer cuando están construyendo el sentido político común es a disputar el contenido de estos tres conceptos. Y entonces esto me lleva a la otra cosa interesante. Hay más de un discurso democrático, o más bien que apela a la democracia, no un discurso democrático, sino que apela a la democracia. Hay más de un discurso que apela a la democracia, de la misma forma que hay más de un discurso de derechos humanos. Y entonces podemos tener discursos progresistas de derechos humanos y discursos progresistas sobre la democracia, pero también podemos tener discursos bastante conservadores de derechos humanos y discursos bastante conservadores de la democracia. Yo inicié hablando de cuál era el discurso de la democracia en 1787 en Estados Unidos, y esa es la muestra de un discurso abiertamente conservador y excluyente. Un discurso abiertamente conservador y excluyente sobre la democracia. De la misma forma que cuando sale, por ejemplo, la Iglesia a prohibir el aborto en nombre del derecho a la vida, es un discurso abiertamente conservador de derechos humanos, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos son putas de sentido. Por supuesto que hay una democracia, por supuesto que también hay cierto tipo de derechos humanos para el modelo neoliberal. Será ese discurso conservador y ese discurso conservador de derechos humanos y de democracia el que más o menos puede jugar o puede lidiar con ese modelo neoliberal. Nosotros obviamente no estamos, bueno, dije nosotros, ya te sumé, ¿viste? Pero supongo que nosotros al menos no estamos de acuerdo con eso. Nosotros pensamos en el otro discurso de la democracia, pensamos en el otro discurso de derechos humanos, el que empodera a la gente, el que genera procesos de distribución no solamente de la riqueza, sino también del poder político, y donde esos procesos de distribución igualitaria suponen algo más que una persona un voto, suponen mucho más que una persona un voto. De ahí a cómo hacemos el diseño institucional de todo eso, pues esa es una consultoría bastante larga, entonces yo creo que no me voy a animar a entrar
entrarle porque nos llevaría demasiado tiempo. No entendí bien la parte de derechos humanos como intervencionismo de las democracias, porque intervencionismo es una palabra muy fuerte, pero yo sí creo que desde el discurso de derechos humanos se crean las democracias y en buena medida sí se crearon en varios de los países. Argentina es un claro ejemplo, ¿no? El discurso de derechos humanos es el punto de entrada después de la oleada democrática. Depende cuál sea el discurso de derechos humanos en el que estás pensando, pero no me quedó claro la parte de intervencionismo, entonces eso, pues luego si quieren lo podemos platicar. Gracias al doctor Vázquez. Perdón, doctor Vitale, nada más quería, para todos aquellos que quieran profundizar en el tema, les comento que el artículo El futuro de la democracia y las universidades procedimentales se encuentra en la obra que coordinó Lorenzo Córdoba y Pedro Salazar, Repensar a Bobbio. Ahí pueden encontrar ustedes el artículo. Y ahora sí le doy la palabra al doctor Vitale para los comentarios finales. Por eso me dio vergüenza repetirlo así tal cual, ¿no? Traté de añadir algo y cambiar algo. Bueno, pero aparte de eso. El tema del neoliberalismo, la relación entre el neoliberalismo y democracia. Claro que la democracia es siempre el régimen, digamos, menos peor, pero el neoliberalismo que nace cuando, nace en la forma que ha asumido hoy, nace en los finales de los años 70, años 80 del siglo pasado. Los grandes sostenidores fueron Margaret Thatcher, Ronald Reagan y todo un conjunto de intelectuales muy conservadores, ¿no? ¿Cuál es el tema que plantea el neoliberalismo? El neoliberalismo te dice, Estado mínimo, cada quien es empresario de sí mismo y los mejores ganan porque son mejores y los débiles que se ahorquen, ¿no? Y el modelo al final es el modelo de vida de los Estados Unidos. En el fondo, en los Estados Unidos, bajo muchos aspectos ya las cosas van así, siempre han sido así, digamos, ¿no? Bueno, ¿en dónde está el engaño? El engaño del cada quien haga su camino y es justo que los mejores ganen, ¿no? El problema reside en el hecho de que la cohesión social a este punto se va destruyendo por un lado y por el otro lado todas las políticas públicas así van cancelándose, y la democracia, si es algo, es discurso público sobre la dimensión pública, pero si la dimensión pública desaparece, la democracia se acaba por esta sencillísima razón, que no hay nada a discutir si todo reside en el ámbito de lo privado. Piensen ustedes en la así llamada, por lo menos, no sé cómo se dice aquí, en Italia hablan de las liberalizaciones, ¿no? Es decir, quitamos todos los vínculos a las empresas que puedan hacer lo que quieran, ¿no? Bueno, ¿qué pasó, por ejemplo, con las compañías telefónicas? Que un tiempo eran nacionales, ¿no? Empresas nacionales. Tenía una y bueno, todos podían pagar su boleta telefónica, ¿no? Porque al final había precios distintos dependiendo de los ingresos de cada quien, ¿no? Había varios niveles. Bueno, ahora tenemos una competencia extremadamente dura, pero el resultado es que
todas las compañías te proponen más o menos el mismo precio, ¿no? Al final te das cuenta que 6 meses es un poco más conveniente una, los 6 meses sucesivos la otra. Es una enorme mentira todo eso, ¿no? Bueno. Entonces, si la libertad es la libertad del consumidor que tiene un mando y cambia canales, bueno, eso es otra mentira. Uno dice, bueno, ¿qué cabe eso con la democracia? Cabe que crea sujetos a los cuales no le importa nada la vida pública, no le importa nada la democracia. Yo no digo, como con los griegos, que todos tenemos que participar a la asamblea, vivir la vida pública como si fuera la vida privada. Pero algo de compromiso es necesario, si no, todo se va a perder, digamos, ¿no? Y eso es un poco el tema. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? Mira, yo creo, he intitulado un librito Defenderse del poder sobre la resistencia constitucional. La idea de la resistencia constitucional es más o menos esta, ¿no? La idea que, antes que nada, desde el punto de vista cultural, intelectual, ocurre darse cuenta de todo eso, ¿no? Pensar que, por un lado, necesitamos un Estado más fuerte que pueda poner reglas, normas, límites a la economía y sobre todo a la economía financiera. Nunca ha sido así. Es decir, siempre ha habido relaciones entre el poder político, el poder ideológico, la iglesia, las universidades y el poder político. Pero todo depende del grado de la mezcla, digamos, ¿no? Y cómo se compone la mezcla, digamos, ¿no? Y eso es otro aspecto del problema. Es decir, por un lado, constitucionalismo no solo para limitar los legisladores, ¿no? No pueden poner la pena de muerte porque no está prevista en las constituciones. Bueno, sí, eso sí. Pero también un constitucionalismo que se dirija al mercado y limite el mercado, por un lado. Por otro lado, la idea es que tenemos que reconquistar espacios, porque no basta con decir reglas, ¿no? Los poderosos logran siempre supeditar a las reglas de alguna forma. Al final, bajo las reglas, se quedan solos los favorecidos, ¿no? El pequeño periódico, ¿no? Sí. La grande cadena de comunicación encuentra la manera de rebasar de alguna forma las normas, ¿no? Entonces, reglas sí, pero cuidado. Ocurre, desde mi punto de vista, ocupar espacios públicos. Todo depende de si los ciudadanos están disponibles a operaciones de este tipo. Claro, son operaciones en las cuales hay también una dimensión de riesgo personal, inevitablemente, ¿no? Porque uno se encuentra a la frontera entre legalidad y no legalidad. Bueno, cada quien tiene que preguntar a sí mismo si vale la pena, si merece la pena o no. Pero se trata de una lucha por la hegemonía al final. Los capitalistas financieros, nunca yo adhería al marxismo, lo digo con claridad porque no se puede pensar, no se puede equivocar, ¿no? Hacer un malentendido, digamos, ¿no? Pero los capitalistas financieros están ganando, han ganado
la lucha por la hegemonía cultural. Están imponiendo los modelos de vida social. Otros puntos muy rápido. El planteamiento clásico acerca del diseño institucional mejor en México. Bueno, como probablemente se imaginan, yo prefiero un sistema parlamentario a un sistema presidencialista, porque el presidencialismo corre continuamente el riesgo de las pulsiones autoritarias. Es una forma de concentración de poder muy fuerte. Y todo eso no va juntos con la idea misma de democracia. No comparte la idea de democracia. La democracia es redistribución del poder y no elección de un soberano provisional, temporáneo, ¿no? Y no sé, pero aquí tenéis una larga tradición en este sentido. Entonces, bueno, sería un discurso muy largo. Sé que salieron aquí algunas publicaciones en favor de la democracia parlamentar vinculada al tema de los problemas sociales, ¿no? Como forma de gobierno que mejor puede solucionar los problemas sociales. Pero como faltan 15 días, más 20 días a la elección, dejamos de lado el problema. Derechos fundamentales, el último punto. Yo creo muy sencillamente que los derechos fundamentales o derechos humanos, aquí también hay un debate muy filológico y filosófico, distinguiendo entre fundamentales y humanos, etcétera, etcétera. Pero dejamos de lado las sutilezas de esa clase. Bueno, los derechos fundamentales son la estrella polar, ¿no?, del constitucionalismo de derecho público y también de derecho privado, ¿no? En mi opinión. Son el ideal, el límite. Y bueno, es casi imposible construir una sociedad que respete por completo los derechos fundamentales. Pero cuando uno piensa en una política, en el sentido de policy, política de salud, política del trabajo, política de lo que quieran, yo creo que tiene que mirar como a su estrella fundamental, a su estrella polar, el tema de los derechos fundamentales. Y en parte las instituciones abarcan todo eso, pero no basta exhibir el papel, ¿no?, el librito que es una constitución. Una constitución es algo de papel. Necesita que los ciudadanos vigilen, protesten y hagan un poco de resistencia constitucional. Gracias. Bueno, no resta más que agradecer nuevamente al doctor Vitale por compartir con nosotros sus profundas reflexiones, al doctor Vázquez por sus interesantes y enriquecedores comentarios y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias, buenas tardes.